Obediencia. Qué tema tan importante. Dios ha querido que nosotros los seres humanos le obedezcamos, pero la verdad es que muchas veces le hemos desobedecido. Me hace pensar en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, cuando Dios le estaba volviendo a recordar y dando la ley a Moisés, y le dijo que subiera a una cita con él al monte, y con él también le pidió que subieran otros, creo que 73 personas, pero solo Moisés pudo acceder más cerca de Dios, y los demás estaban ahí esperando más abajito para que Moisés volviera con la ley, con los mandamientos, con la voluntad de Dios para los hombres. Y cuando Moisés bajó, dice en Éxodo 24, creo que versículo 17, que todo el pueblo dijo: vamos a obedecer a Dios. Bonita actitud en ese momento, que todos querían obedecer a Dios. Bueno, pasaron los años y sabemos que Moisés murió, pero Dios había estado preparando al lado de Moisés a Josué. Y si vemos en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7, otra vez la importancia de: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Para obedecer a Dios necesitamos, no hay otra forma de obedecerlo si no es escuchando su palabra, oyendo su voz, hay veces hasta escribiendo su palabra, hay veces repitiendo su palabra. Necesitamos estar muy cerca a la palabra de Dios para obedecerlo. ¿Qué es obedecer? Me puse a mirar esa palabra, obedecer, de dónde venía en hebreo, en el griego, en latín, y básicamente en esos idiomas obedecer es prestar atención, es saber escuchar, y es oír de una manera sumisa. La Biblia en el Nuevo Testamento nos dice a nosotros, los hijos de Dios, que debemos obedecer a nuestros padres, en Efesios. En Colosenses dice que debemos obedecer a nuestros patrones. En Hebreos dice que debemos obedecer a nuestros pastores. En Romanos 13 dice que debemos obedecer a las autoridades y a los gobernantes. En Tito también dice que debemos obedecer a las autoridades y a los gobiernos. Y muchos pasajes en el Nuevo Testamento nos animan, nos piden obedecer, nos mandan en verdad a obedecer, y obedecer a esas personas que están puestas sobre nosotros como autoridad es como obedecer a Dios. Necesitamos que Dios nos ayude a obedecer. La obediencia que Dios pide de nosotros es posible por el Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros. Es posible obedecer a Dios por el Espíritu Santo. Pero no olvidemos que para obedecer a Dios necesitamos estar escuchando su voz a través de mirar y de repasar y de escribir y de repetir y de meditar en la palabra de Dios. Ya para terminar, quiero mencionar que este término o este concepto de obediencia en la Biblia no tiene sustituto. No hay manera de sustituir obediencia. O sea, algo como: no voy a obedecer a Dios, pero tampoco lo voy a desobedecer. No es posible, porque si no estamos obedeciendo a Dios, lo estamos desobedeciendo. No hay salida. O lo estamos obedeciendo o lo estamos desobedeciendo. Me hace pensar en los días del Señor Jesús, cuando en aquel momento que estaban en la barca y hubo una tempestad muy tremenda, y estaban con sus discípulos y los marineros y otros de la barca, y Jesús se levantó y mandó al viento y a la mar quedarse quietos.
¿Será que el viento tiene voluntad? ¿Será que el mar tiene mente para pensar? Pero la naturaleza salvaje obedece al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Luego, también un día el Señor Jesucristo echó los demonios fuera de una persona que estaba siendo atormentada por los demonios. Y también en ese pasaje vemos cómo los demonios obedecen al Señor Jesús. El viento, el mar, los demonios, la naturaleza salvaje, hasta demoníaca, obedecen al Señor. Nosotros, sus hijos, tenemos el privilegio de obedecerlo. Obedecer a Dios es algo para nuestro bien. Entonces, que Dios nos ayude a obedecerlo todos los días de nuestra vida, aunque eso algunas veces parezca muy difícil y hasta parezca que nos lastima, pero obedecerle es el camino al éxito.